La CTS es un beneficio laboral para el régimen general y también incluye la pequeña empresa. Como les decía, es un régimen enfocado básicamente a una contingencia que ocurre por el cese de trabajo. Es decir, si la persona se encuentra sin vínculo laboral con una empresa, sin trabajo, este dinero es un fondo en el cual al momento de el cese laboral, con su carta de retiro, va al banco, a la agencia, a la caja, cualquier entidad financiera donde se encuentre su fondo, y retira este dinero, el 100%, ¿para qué? Para que pueda mantenerse en este tiempo que esté sin trabajo, sin un ingreso. Este beneficio es para todas las personas que se encuentran bajo dependencia laboral, es decir, que se encuentran en planillas. Los trabajadores independientes, obviamente que no les corresponde. El monto de CTS es un sueldo por año, un sueldo por año de servicios, que esto se deposita semestralmente, el 15 de mayo y el 15 de noviembre. ¿Por qué es un sueldo aproximadamente? ¿Por qué? Porque hay personas que tienen sueldos imprecisos o variables, comisionistas de extranjeros, personas que reciben horas extras, por ejemplo, una bonificación, etcétera. Por eso es un sueldo aproximado. Para recordarles que este material ustedes pueden ingresar en la página reyesasesores.com, van a la sección que dice en cursos, CTS, y van a poder encontrar todo el material de lo que corresponde a eh, la diapositiva en PDF, archivo en Excel para hacer el cálculo de la CTS, tanto para el régimen general como para la pequeña empresa. ¿Ya? Alguna información adicional, como es un modelo de liquidación de CTS, que es un documento que se entrega a todos los trabajadores al momento de hacer su depósito, y la casilla en la cual se registra en el PDT Plan, que es la casilla 904, compensación por tiempo de servicios, tanto para la CTS trunca o para la CTS ordinaria, que se deposita en mayo y noviembre. ¿Y qué trabajadores están comprendidos para la CTS? Como les comentaba al inicio, los trabajadores están sujetos a la actividad privada, que incluye los trabajadores de la pequeña empresa, el régimen general, eh, las personas que están en un régimen especial como es construcción, agrario, trabajadores del hogar, etcétera, se rigen por las normas que estipulen este régimen especial, ¿ya? Pero hay un requisito muy importante para el tema de CTS. El requisito básico es que cumpla el trabajador como mínimo una jornada diaria de 4 horas. Es decir, si el trabajador realiza una jornada menos de 4 horas, no le corresponde CTS. Los trabajadores que están tiempo parcial, pues no les correspondería. ¿Cómo hago el cálculo de los requisitos de las 4 horas diarias? El artículo 3 del reglamento de la CTS, ya dijimos que es el Decreto Supremo 004-97-TR, señala: para que se cumpla este requisito, como mínimo el trabajador tiene que tener una jornada semanal de, si es de 6 o 5, tiene que tener en promedio 4 horas. Si la jornada semanal es menor a 5 días, las horas totales tiene que ser, o promedio, tiene que ser 20 horas a la semana como mínimo. Un pequeño ejemplo. Semanales. Jornada semanal. 5 días. 5 días, 6 días. ¿Qué me dice la norma? Para que se cumpla y se habilite el beneficio laboral de las 4 horas diarias de este requisito, en los casos que la jornada semanal del trabajador dividida entre 6 o 5 días, según corresponda, resulta en promedio no menor a 4 horas,
a 4 horas diarias. Entonces, en resumen, si yo laboro menos de 5 días, a la semana debo cumplir 20 horas. Si ya cumplo 20 horas, son 4 días, perdón, son 4 horas diarias aproximadamente, en 5 días como mínimo. Entonces sí me corresponde CTS. Pero si yo hago 15 horas nada más a la semana, no me correspondería, porque el requisito como mínimo es de 4 horas al día. Bueno, seguimos. Excluidos de la CTS. ¿Qué personas qué trabajadores se encuentran excluidos de la CTS? Los trabajadores tiempo parcial. Como les decía, si no cumplen las 4 horas a la semana, no les corresponde la CTS. Pero si yo trabajo menos de 5 días a la semana y acumulo 20 horas, sí me correspondería. Si de ganancia de una tarifa, por ejemplo, en empresas de viaje, donde hay comisiones comprendidas por las ventas de boletos. Por ejemplo, si el porcentaje de ganancia es mayor al 30%, no le da derecho. Los trabajadores de la microempresa, empresa en el REMIPE. Este es un caso muy importante y muy recurrente porque, como les estaba explicando, el marco legal de la CTS aplica al régimen general laboral, ¿no? Pero para yo ser microempresa o pequeña empresa, ¿qué debo tener? El REMIPE, el registro de la micro y pequeña empresa. Si yo no estoy acreditado como micro o pequeña empresa, estoy considerado como régimen general laboral. Muy importante esto. Entonces, pero ustedes dirán, si yo soy una pequeña empresa, estoy en el RUF y no estoy en el REMIPE, voy a pagar CTS, gratificaciones, vacaciones y todos los beneficios laborales. Sí, porque para reducir esos beneficios laborales tengo que estar inscrito en el REMIPE. Si no, no puedo hacer uso perdón, no puedo estar beneficiado de lo que corresponde el REMIPE. ¿Ya? La microempresa son 150 UITs de ingresos al año. Pequeña empresa, 1.700 UITs de ingresos al año. La microempresa, la micro y pequeña empresa se divide en dos categorías. La microempresa no le corresponde CTS, pero la pequeña empresa sí le corresponde CTS, pero con una excepción que es medio sueldo. Es decir, 15 jornales diarios por año completo de trabajo. ¿Qué vendría a ser medio sueldo? 15 sueldos o 15 días de trabajo. Características de la CTS. Se devenga desde el primer mes de iniciado el vínculo laboral. Cumplido este requisito, toda fracción se computa por 30. Es decir, si un trabajador inicia un vínculo laboral con una empresa, pero antes del mes renuncia, no le corresponde la CTS. ¿Por qué? Porque el requisito principal es que haya cumplido como mínimo un mes de labores. Pero si ya cumplió un mes y renuncia al siguiente mes, digamos la quincena, le correspondería la CTS. Ha cumplido el primer requisito. Entonces, si el periodo siguiente es menor a 30 días, menor a un mes, se debería calcular en base a 30. ¿Qué quiere decir esto? En base a los días en promedio, es decir, a 15 días. Si renunció el 15 de abril, por ejemplo, habría de pagársele marzo completo, un mes completo, y abril, un mes proporcional. ¿Qué pasa si un trabajador tiene vínculo laboral y renuncia? ¿No? Entonces, esto vendría a ser una CTS trunca.
Se debe pagar proporcionalmente a los meses que ha devengado. Es decir, si renuncia en un periodo de 6 meses, pero solo ha cumplido 3 meses, habría de pagarlo proporcionalmente a los 3 meses. Su sueldo dividido entre 12 por 3. Eso vendría a ser su CTS true. Días efectivamente laborados para el cómputo del CTS. Se considera día todos los días que efectivamente ha laborado. ¿Qué significa esto? Todos los días que ha asistido de manera correcta dentro de su horario, dentro de las condiciones que le han establecido en su contrato. Esto se considera un día de trabajo efectivo, ¿no? Pero ¿qué pasa si este trabajador tiene inasistencias injustificadas? Entonces, estas inasistencias, para efectos del cálculo de la CTS, se tiene que deducir. Es decir, su sueldo dividido entre 30, obtenemos el valor diario y lo multiplicamos por los días de inasistencia injustificada. Es decir, no asistió el trabajador por X motivos que no señala, que no indica. La remuneración computable para establecer la compensación por tiempo de servicio se determina en base al sueldo o 30 jornales que perciba el trabajador, según el caso, ¿no? En los periodos de 6 meses de abril y octubre de cada año. Por ejemplo, ¿qué conceptos estarían afectos a la CTS? Su remuneración. Si percibe la asignación familiar, también estaría afecto. Y un sexto de la gratificación, es decir, de la última gratificación. Si en esta ocasión vamos a pagar el 15 de mayo por el periodo de noviembre, diciembre hasta abril, 6 meses, entonces la última gratificación vendría a ser la de diciembre. Por lo tanto, se toma el pago de la gratificación de diciembre, se extrae un sexto y se acumula a la remuneración computable. Y sobre ello se habría de hacer el cálculo. Si el trabajador tuvo horas extras, habría de considerarlo también las horas extras. Comisiones, si tuvo comisiones, también habría de considerarlo las comisiones. Alimentación principal. ¿A qué se refiere alimentación principal? Si la empresa brinda este servicio de alimentación de desayuno, almuerzo y cena a los trabajadores. Siempre y cuando esto sea totalmente necesario, porque si no es necesario, vendría a ser algo como una especie de liberalidad. En el artículo 19 y 20 excluye algunos conceptos relacionados al cómputo de la CTS. Beneficios que reciben los trabajadores que no son considerados parte para el cálculo de la CTS. Vamos a ver. Conceptos excluidos de la CTS. El trabajador recibe una gratificación extraordinaria. No hablamos de la gratificación de julio ni diciembre, sino una liberalidad. Es decir, la empresa se le ocurrió a que darle gratificaciones extraordinarias a los trabajadores por X motivo, sin que exista legalmente esa obligación. Las utilidades de la empresa no son sujetos para el cálculo de la CTS. Las condiciones de trabajo, es decir, los trabajadores con la empresa pueden pactar condiciones de trabajo, alojamiento de repente, viáticos, viajes, etc. Todo lo que corresponda por gastos por rendir cuenta, es decir, la empresa entrega ciertos importes a los trabajadores, pero con la condición que rindan cuenta, es decir, que hagan uso de ello como condición de trabajo. ¿Qué pasa si el trabajador recibe remuneración variable? Es decir, comisiones, horas extras, etcétera. ¿Cómo hago el cálculo? ¿Cuál es el requisito en este caso? ¿No? En este caso, para las remuneraciones variables, la norma señala, debe cumplirse el criterio de regularidad, es decir, que sea un ingreso que permanentemente el trabajador perciba. Pero esto debe darse como mínimo 3 veces durante el semestre de cálculo. Si hay algunas consultas, pueden hacerlo, no hay ningún problema. En caso de la remuneración de periodicidad
semestral, esta ingresará al cálculo de la CTS a razón de un sexto. Por ejemplo, la gratificación. ¿Qué pasa con la gratificación? Es base de cálculo de la CTS. Entonces, como son periodos de 6 meses, se extrae un sexto para efectos de la CTS, no el monto íntegro de la CTS, de la gratificación recibida, sino un sexto. La remuneración imprecisa. En el caso de comisionista, de estajeros y en general trabajadores que perciben remuneraciones imprecisas, la remuneración imprecisa es según la capacidad del trabajador para generar ingresos, es decir, comisiones. Si bien cierto, el trabajador puede recibir un básico, pero las comisiones, como son variables en el tiempo, de un mes a otro, hace que la remuneración sea imprecisa o variable. Por lo tanto, para estos casos, el promedio de las comisiones o destajo, que es parecido, vendría a ser una remuneración por avance, se debe promediar durante el periodo a liquidarse. Pero si el periodo es menor a 6 meses, se debe sacar el promedio diario de lo percibido durante dicho periodo. Fecha de pago a CTS. Todos ya sabemos que se realiza el 15 de mayo y el 15 de noviembre. Ya, para efectos de los depósitos ordinarios, de los periodos ordinarios de 6 meses. Una vez depositado la CTS, el empleador tiene que entregarle al trabajador su constancia de depósito, es decir, la liquidación debidamente firmada, liquidación de CTS. Una vez que me han depositado la CTS, a los 5 días hábiles de que se ha depositado, la empresa me entrega una liquidación donde conste mis datos, el número de cuenta, qué fecha se depositó, qué monto se ha depositado y cómo se ha calculado la CTS. Eso va a estar en mi liquidación de CTS. La liquidación de CTS tiene un formato, no es a discreción del empleador. El formato es, debe llevar como mínimo la fecha, número de operación que otorga el depositario, que es el banco, que indique que se ha realizado el depósito. Es decir, en la liquidación de CTS debe constar el número de operación y la fecha que se ha realizado el depósito. La razón social del empleador, su domicilio, su número de RUC, el nombre completo del trabajador, la información de la remuneración computable y el cálculo de la CTS. Además de ello, el periodo de lo que se ha pagado y el nombre completo del representante legal. Es decir, tiene que ir firmado por la empresa, pero en la página web van a encontrar un modelo en Word. Al momento que ustedes ingresan, como les decía, reyasasesores.com, cursos, CTS, van a encontrar el material publicado y en la parte final van a encontrar un modelo de liquidación de CTS en Word. Y lo pueden descargar, modificar o lo pueden copiar aquí desde la misma web. El cálculo de la CTS. Como les decía, el cálculo de la CTS es una remuneración por año completo de trabajo. A esta remuneración le vamos a agregar un sexto de la gratificación y esto vendría a ser el monto computable, es decir, la base para el cálculo. Como es un periodo completo, se divide entre 12 y se multiplica por 6. En este caso, la persona recibe una remuneración de 2.000 soles. El sexto de la gratificación pagada, como se le ha pagado 2.000, entre 6 vendría a ser 333.33 soles. El monto computable vendría a ser la suma de ambos. Entonces, el monto que va a recibir el trabajador en un año sería 2.333.33. Pero como son periodos de 6 meses, vendría a ser la mitad. El monto computable entre 12 por 6 meses.
Ahí vemos una fórmula, la remuneración computable por los meses laborados entre 12. La remuneración computable para efectos de calcular días entre 360 días por los días laborados. Ya vimos en la parte teórica, vamos a ver el cálculo en el régimen general. Aquí tenemos cálculo del CTS del régimen general. Del periodo noviembre 2023 a abril 2024. ¿Cuándo se deposita la CTS? El 15 de mayo. Ya estamos a 2 días prácticamente. Los 13, 14 y 15. Este es del régimen general laboral. Tenemos a los trabajadores. Tenemos su periodo de ingreso. Tenemos el sueldo básico. Algunos tienen asignación familiar. Y algunos tienen comisiones. Entonces decíamos que las comisiones se deben pagar en base al promedio del semestre a pagar. Entonces lo que tenemos que hacer es, si todos los trabajadores han recibido comisiones durante el semestre, tenemos que sacarle el promedio de esas comisiones. ¿Para qué? Para que se incorpore como conceptos remunerativos y obtener la base imponible o la remuneración computable. Si hay trabajadores que no comisionan, pues no se les considera esta comisión. Entonces, una vez que hemos sumado todos los conceptos remunerativos, obtenemos la base de cálculo y sobre esta base de cálculo agregamos un sexto de la gratificación. Entonces, como referencia tenemos aquí los montos de la gratificación última recibida, que vendría a ser diciembre 2022. Entonces, para efectos del cálculo de esta gratificación última percibida en diciembre, no se va a considerar la bonificación de esa luz. Recuerden que la gratificación está compuesta por la gratificación ordinaria más el 9% como bonificación extraordinaria. Entonces, se excluye la parte de la bonificación extraordinaria y se considera solo el monto de la gratificación, a la cual vamos a extraer un sexto de esta gratificación y vamos a tener la base de cálculo. En resumen, sumamos todos los conceptos remunerativos. Si la persona tiene comisiones, vamos a sumar el promedio de las comisiones, siempre y cuando lo haya percibido de manera continua y como mínimo 3 veces dentro del semestre. Es decir, se considera una vez cuando ha percibido esa comisión en un mes. Si el trabajador ha percibido como mínimo en 3 meses, lo vamos a considerar para efectos de concepto remunerativo de la CTE. Entonces, sumamos los ingresos que ha percibido el trabajador, obtenemos la base de cálculo, le agregamos un sexto de la gratificación y de esta manera obtenemos la base de cálculo final. A esto lo vamos a multiplicar la base de cálculo entre 12 por 6 meses, que es el periodo a pagar, y obtenemos el monto de liquidación de CTE. Entonces aquí tenemos un trabajador que ha iniciado labores el 16 de noviembre. Entonces, tiene 5 meses de trabajo con 15 días. Vamos a hacer aquí un cálculo aparte. Su sueldo es 1.500. Su gratificación de diciembre sería 1.500 entre 6 por mes completo. El mes completo vendría a ser solo diciembre. Por 250. Esto sería su gratificación. Estamos aquí haciendo un ajuste en el formato. El sexto de la gratificación sería 41.69 y esto se sumaría a la base de cálculo de su CTE.
Entonces obtenemos 2069 más 41. Su base de cálculo para su CTS sería 2111.39. Por 5 meses, 879.75 y por 15 días, 87.97. En total, a depositarle a este trabajador serían 967. Y los demás, como tienen meses completos, ¿por qué? Porque han iniciado mucho antes del periodo de cómputo. ¿Cuál es el periodo de cómputo? Del 1 de noviembre al 30 de abril del 2021. Muy bien. Entonces, ese sería el cálculo en el régimen general. Muy bien. Esto es con respecto al régimen general. Pero, ¿qué pasa si soy pequeña empresa? Cuando soy pequeña empresa, el cálculo difiere un poco. ¿Por qué? Porque el beneficio es el 50% del régimen general. Entonces, esta sería una empresa del REMIPE, pequeña empresa. Entonces, aquí los trabajadores tienen un sueldo fijo, ¿no? El periodo es el mismo, noviembre, abril 2024. Tienen un sueldo fijo, tienen meses completos periodo completo de 6 meses, perdón. Han iniciado sus labores antes del 1 de noviembre de 2023. Por lo tanto, para efectos del cálculo de la CTS, le vamos a quitar el 50% de sus remuneraciones que han recibido. Una vez que obtenemos este monto, le agregamos un sexto de la gratificación de su última gratificación percibida. En este caso sería diciembre de 2023. Colocamos aquí en el Excel su gratificación última y procedemos a extraer un texto de esta gratificación. Entonces, la base de cálculo para el régimen de para el régimen de la pequeña empresa sería sus ingresos menos el 50% más un texto de la gratificación va a ser la base de cálculo para el régimen de la pequeña empresa. Y sobre estos montos vamos a calcular la base de cálculo entre 12 meses. ¿Por qué se hace en 12 meses? Porque le corresponde un sueldo por año más un sexto de la gratificación. Lo dividimos entre los 12 meses, pero lo multiplicamos por el periodo semestral, por 6. Si el trabajador tuviera menos de 6 meses, multiplicamos por los meses que ha laborado, como mínimo un mes, ¿no? Y de esta manera vamos haciendo el cálculo también proporcional. Pero si el trabajador tiene un mes y 15 días, lo colocamos en días. Entonces la fórmula en días vendría a ser la base de cálculo entre 360 días. Ojo, no son 365, porque recuerden que para efectos de beneficios laborales se considera 360 días o 30 días por mes. Hay meses que traen 31 días, otros 29, 28, otros 30, pero para efectos del cálculo de beneficios hay que siempre calcular en 30 días. Entonces, también se puede calcular entre 360. ¿Por qué? Porque 30 por 12 meses vendría a ser 360 días. Entonces dividimos la base de cálculo entre 360 días, obtenemos el valor diario y lo multiplicamos por los días que el trabajador ha ganado ese beneficio. El trabajador tiene un mes con 15 días, por lo tanto, habría de pagarle en base a meses y en base a días. Ambos montos se suman. Una vez que se ha sumado, obtenemos el monto total. Y este monto es el importe que va a ir a su cuenta de CTS. Muy bien, si tienen ahí alguna consulta, alguna duda, me pueden comentar. Les voy a compartir un pequeño ejemplo. Ahí está. Entonces, este es un caso, una persona renunció el 30 de abril, ha recibido comisiones en noviembre, diciembre, enero. Comisiones
ha cumplido el requisito de 3 meses en cada periodo de 6 meses. Debe cumplir como mínimo 3 meses en cada periodo de 6. 1, 2, 3. Ha cumplido, por lo tanto, le corresponde el promedio. Pero ¿qué pasa si este trabajador laboró menos de 3 meses? Le correspondería proporcional, pero sin embargo en la gratificación es distinto. En la gratificación tienen que ser meses completos. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Su sueldo es 1.350 para efectos de la CTS, cumple el requisito de los remuneración variable precisa respecto de comisiones, como mínimo 3 meses, si cumple. Entonces, para efecto de la CTS, le corresponde el promedio durante el semestre, que vendría a ser 26. Sobre la remuneración, sueldo básico, vendría a ser el total computable, más un sexto de su gratificación. Entonces, para efecto de CTS, el total computable sería 1.601, ha laborado 5 meses con 29 días. Entonces, para efecto de CTS, los meses menores a 29 días, perdón, a 30 días, sí se deben calcular en base a días, pero para los meses mayores a 30 se deben calcular en base a 30. También hay que tener en cuenta ese punto. Distinto es las gratificaciones. La gratificación en este caso, esta persona le corresponde desde el 1 de enero al 30 de abril. ¿Por qué? Porque el 31 de diciembre es el periodo de la última gratificación. Por lo tanto, si ha renunciado el 30 de abril, le corresponde en base a 4 meses. Pero aquí ya no cumple, viéndolo desde de periodos, la norma señala que se paga en base a meses íntegros, independiente si el mes sea 30, 31 o 29. En este caso, la persona ha trabajado 4 meses. ¿Y por qué no se le suma el promedio de sus comisiones? ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí este punto. Tiene que darse como mínimo 3 meses en un periodo de 6. El último periodo es de julio a diciembre. Por lo tanto, estas comisiones no corresponden al periodo a liquidarse, porque estamos liquidando de enero a abril. Entonces, estas comisiones corresponden a un periodo distinto y el periodo de gratificación trunca vendría a ser enero-abril. Por lo tanto, en enero y abril, en este periodo de semestre, solo tiene comisión.